Hola, buenos días. Mi nombre es Indira Rojas, directora general del grupo ACE Global. Bienvenidos a esta conexión que hemos preparado para ustedes para conmemorar los primeros 17 años de nuestra firma pionera Don Nascimento Rojas y Asociados. Este mes hemos preparado varias actividades para dar las gracias a nuestros clientes por permitirnos ser parte de su equipo de trabajo y ahora a nuestra comunidad digital. Esta capacitación está comprendida de dos fases. La primera, el link que ustedes solicitaron a través de nuestras redes sociales, y la segunda, una conexión en vivo que tendremos el 17 de septiembre a las 4:30 de la tarde para que intercambiemos experiencias, para contarle un poco lo que ha sido ese transcurrir a través de las reexpresiones o reconversiones monetarias en el pasado y también para aclarar sus dudas sobre el material que les estamos haciendo llegar a través del link. Ok, la reexpresión monetaria. Vamos a empezar estudiando lo que es la base legal que establece todo este proceso que empezaremos a vivir a partir del 1 de octubre de 2021. Lo primero es hablar sobre la base legal. La base legal está contenida en decretos leyes y resoluciones del Banco Central de Venezuela. El decreto ley que establece la reexpresión monetaria es el 4553 de fecha 6 de agosto de 2021 para efectos de que la puedan ubicar si quieren ampliar en detalles. Nosotros acá vamos a hacer un resumen ejecutivo de los puntos más importantes, más resaltantes, a efectos de que ustedes tengan tips importantes. ¿Qué decreta la nueva reexpresión? A partir del 1 de octubre de 2021 se expresará la unidad del sistema monetario en el equivalente a 1 millón de bolívares. Es decir, todo importe expresado en moneda nacional antes del 1 de octubre debe ser reconvertido a la nueva unidad dividiendo entre 1 millón de bolívares. Ok, ¿qué está sujeto a la nueva reexpresión? Básicamente todo lo que es susceptible a ser medido en una unidad monetaria. Salarios, tributos, títulos de crédito, sumas contenidas en los estados financieros y en general cualquier operación en moneda nacional. Principios que rigen la equivalencia en el proceso de reexpresión actual. Lo primero, equivalencia nominal. Todo importe expresado antes del 1 de octubre será equivalente al importe luego de aplicar la reexpresión, es decir, de dividir entre 1 millón. Segundo principio, fungibilidad. Las expresiones contenidas en cualquier medio tendrán la misma validez y eficacia cuando se hayan expresado en la nueva escala. Es decir, para ciertos elementos o ciertos documentos no es necesario un proceso de reexpresión, se entiende de forma automática. Vamos a adentrarnos un poquito más adelante dentro del desarrollo de la parte legal. Y tercer principio, la gratuidad. La realización de las operaciones previstas en el decreto ley serán gratuitas para los consumidores usuarios sin que se pueda suponer el cobro de gastos, comisiones, precios o conceptos análogos. Es decir, que el consumidor final dentro de su facturación o dentro de lo que es la estructura de costos no puede asumir un ítem destinado a cubrir el proceso de reexpresión monetaria actual. Disposiciones transitorias. A partir del 1 de octubre circularán simultáneamente nuevas especies monetarias en conjunto con las vigentes y ambas conservarán su poder liberatorio, hasta tanto el Banco Central de Venezuela no estipule lo contrario. Las personas jurídicas, públicas y privadas deberán gestionar lo conducente para que los sistemas de cómputo para el registro de sus operaciones estén adaptados a la nueva expresión monetaria. Asimismo, el papel sellado, las especies fiscales se podrán utilizar y se entenderán automáticamente expresadas a la nueva conversión monetaria hasta agotarse su existencia. Los billetes emitidos por el Banco Central de Venezuela con denominación superior a 10.000 bolívares actuales podrán circular con posterioridad luego del 1 de octubre, conservando su poder liberatorio. Es decir, van a circular ambos conos monetarios de forma simultánea hasta tanto el Banco Central de Venezuela así lo estipule.
Aquellos billetes y monedas por debajo de los 10.000 bolívares no podrán circular y serán aceptados dentro de las instituciones bancarias para ser acreditado al cliente que lo presente por taquilla. Los cheques y demás títulos emitidos hasta el 30 de septiembre presentados al cobro se entenderán a la nueva expresión monetaria de forma automática. ¿Qué dice la resolución del Banco Central de Venezuela sobre la preparación de los estados financieros? En primer término, identifica las fechas de corte. Si los cierres económicos de las empresas están previos al proceso de reexpresión y la aprobación de esos estados financieros se realizó antes del proceso del 1 de octubre, no deberá de manera obligatoria realizarse la reexpresión de ese ejercicio económico. El segundo caso es si el cierre económico fue posterior a el proceso de reexpresión. Allí sí, de manera obligatoria deberán reexpresarse todos los saldos de los estados financieros del ejercicio en cuestión. Otro punto importante está contenido en el pronunciamiento de la Federación del Colegio de Contadores Públicos con respecto a la preparación de los estados financieros. Esos puntos, bueno, además de realizar aclaratorias dentro de la semántica y hablar de lo que es la reexpresión, para nosotros los contadores, reexpresión es llevar bolívares nominales a bolívares constantes a través de la aplicación de índices de inflación. Eso en primer término. Y en segundo término, hablar lo que es o establecer metodologías para el ajuste por inflación. La Federación habla de realizar 2 procesos de ajuste por inflación para efectos de medir cuáles van a ser los diferenciales por redondeo o cuáles van a ser los registros que deban ser pertinentes dentro del proceso de reconversión. Y hablando de ajuste por inflación, aquí la Federación privilegia la metodología de hacer un primer ajuste por inflación en pleno proceso de reconversión, es decir, al 30 de septiembre. Y adicionar la porción reexpresada y realizar un segundo ajuste por inflación. En términos matemáticos, pensamos que las diferencias no pueden ser tan altas, pero sí la Federación privilegia esta metodología de hacer 2 ajustes por inflación dentro de este ejercicio para medir precisamente cuáles son las diferencias que pueden generarse por este proceso de reconversión. Vamos a entrelazar un poco lo que ha sido la normativa promulgada y el pronunciamiento de la Federación de Centros de Contadores Públicos para darles a ustedes algunos tips importantes que no deben perder en este proceso. Lo primero, la reexpresión trata de dividir en 1 millón de bolívares. ¿Okay? Eso va a generar unos efectos de redondeo. ¿Cómo es el proceso de redondeo? Luego de dividir entre 1 millón de bolívares, vamos a obtener una cifra. Esa cifra debe estar compuesta por un número entero y 2 decimales. Evidentemente, al dividir entre 1 millón, nos va a dar un número con más cifras decimales. ¿Cuál es la regla de redondeo? Analizar el tercer decimal y si ese tercer decimal es mayor a 5, deberemos aumentar el segundo decimal. Todas esas diferencias generadas por estos efectos deben contabilizarse y deben contabilizarse dentro del PIL o el estado de resultados dentro de este ejercicio. Además del proceso de redondeo, es importante que realicemos de manera obligatoria los registros posteriores al 1 de octubre en moneda reexpresada. Pero para ello, el proceso de reconversión dentro de la empresa tiene que haber sido exitoso. Esto lo hablaremos o lo ampliaremos un poco más dentro del live, en la conexión directa que tengamos con ustedes. Recuerden, el 17 de septiembre a las 4:30.
pero realmente la Federación de Centros de Contadores Públicos en su pronunciamiento establece que a partir del 1 de octubre de 2021, todos los registros que usted tenga dentro de su contabilidad deben ser asentados a nueva expresión monetaria. Avanzamos ya en lo que va a ser el proceso de publicación de la doble expresión monetaria. ¿Qué establece la Gaceta Oficial? A partir del 1 de septiembre y hasta tanto el Banco Central de Venezuela disponga lo contrario, los instrumentos para ofertar precios de bienes y servicios, así como otros que expresen valor monetario, deberán utilizar la nueva expresión monetaria en conjunto con la expresión actual. Esto significa que a partir del 1 de septiembre, un mes previo al proceso de reexpresión, todo el proceso de exhibición de precios que estén a moneda actual deberán también expresarse en moneda reexpresada o dividida entre 1 millón. Esto es válido para etiquetas, cotizaciones y demás instrumentos que publiquen precios. Esto servirá para adelantar el proceso de reconversión de listas de precios, de costos, que será la materia prima para hacer las pruebas iniciales en el proceso de facturación. Importante recordar que es a partir del 1 de septiembre. El respaldo de la data. Cada empresa cuenta con herramientas propias, con desarrollos de software y distintos procesos que tendrá que ejecutar dentro de este proceso de reconversión. Lo importante es aislar la data previo al proceso y generar varios backups que serán necesarios para ejecutar pruebas que determinarán si el proceso va a ser exitoso. ¿Cómo se determina si el proceso es exitoso? Analizando las cifras generadas tanto para los módulos de venta como dentro de los estados financieros, y si el proceso no genera diferencias importantes, se considerará un proceso exitoso. Debemos tener varios backups y varios niveles de backups. Backups en el servidor, backups dentro de respaldos físicos, hasta backups en papel en caso de que las experiencias previas nos hayan dicho que los procesos pueden ser un tanto más complicados. Este proceso no es muy ortodoxo, pero en nuestra experiencia sí hemos visto que puede salvar cierta data sensible. Uno de los principales aportes que nosotros queremos darles es un protocolo que hemos diseñado en función de la experiencia que hemos tenido en los procesos de reconversión o reexpresión previos a este 1 de octubre de 2021. Lo primero, evaluar experiencias anteriores, levantar información e identificar fallos. Esto es muy importante. Hay procesos que son fluidos, hay procesos en los que ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el proceso porque el departamento de IT funciona de forma maravillosa, pero hay procesos que sí son muy traumáticos. Entonces debemos evaluar, número uno, de manera precisa cuáles fueron esos procedimientos que no funcionaron, para que nos lleve a un segundo paso, evaluar con nuestros especialistas en sistemas cómo corregir esos fallos y crear procedimientos distintos a los procedimientos no exitosos. Si en el paso 1 determinamos una serie de procesos que no funcionaron, pues debemos crear mecanismos distintos que permitan resultados distintos. Al 30 de septiembre de 2021, procura postear todos los ajustes contables para que tus cifras sean lo más limpias posible. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como vimos en los módulos legales, las diferencias deben estar registradas en el estado de resultados de este ejercicio. Y por tanto, nosotros deberíamos tener la contabilidad lo más limpio posible al 30 de septiembre de 2021, de manera que cuando corramos el proceso de reexpresión, las diferencias sean fidedignas y no tengamos que hacer ajustes contables retrospectivos incorporando el ajuste como tal
y el proceso y las diferencias propias que genera este proceso. Punto 4. Evaluar los niveles de respaldo a utilizar. Lo habíamos hablado en el módulo de respaldo de data. Es importante que de acuerdo a los protocolos o a los procesos o las herramientas que tengamos dentro de la organización, definamos de manera previa al proceso de reconversión o reexpresión hasta cuál nivel de respaldo o de backup voy a llevar. Si voy a respaldar la data aislada en los servidores, si lo voy a hacer en discos duros externos, en pendrive, y si voy a llegar incluso hasta respaldar en papel. Esto es importante definirlo previo al proceso, porque eso permitirá tareas concretas que permitan tener data aislada, backup y nivel de respaldo antes del proceso. Anticipa tus obligaciones previsibles antes del 1 de octubre. Si eres contribuyente especial, recuerda que no podrás efectuar pagos dentro del mencionado lapso. Prepara escritos si tu fecha de vencimiento está dentro del 1 al 4 de octubre, dentro del calendario de los contribuyentes especiales. Procura anticipar el proceso de cuentas por pagar. Este punto es bien importante. Si las obligaciones tributarias provenientes de la segunda quincena de septiembre tienen como fecha de corte del 1 al 4 de octubre, deberás presentar escritos ante correspondencia del CENIAT para indicar que efectivamente no estuviste posibilitado de hacer o de extinguir tus obligaciones tributarias habida cuenta de las ventanas de mantenimiento por el proceso de reexpresión. El punto 7. Debes realizar pruebas previas con data de respaldo. Ya hemos venido durante el desarrollo del webinar hablando sobre esto, la importancia de tener varios backups. Debes realizar pruebas, no una, varias pruebas y analizar cuidadosamente los resultados de cada una de esas pruebas. Determinar si hay importantes diferencias con respecto a la data antes de reconversión y si esas diferencias no son importantes o no cuentas con diferencias, puedes correr el proceso de reconversión. Ese es el paso 8. Una vez todas las pruebas sean exitosas, reconvierte tu data. Punto 9 y último punto de nuestro protocolo. Recuerda que cualquier instrumento emitido antes de la nueva expresión monetaria y vigente al 1 de octubre se entiende automáticamente equivalente, por lo cual vas a tener que registrar operaciones emitidas a la expresión monetaria actual y deberás tú realizar la equivalencia dentro de la contabilidad o al momento de realizar los registros de esas operaciones. Y como último punto del contenido prometido tenemos casos de nuestra experiencia profesional, los cuales compartiremos con ustedes en nuestra conexión directa el 17 de septiembre a las 4:30 de la tarde, en donde además estaremos conversando con ustedes sobre sus dudas, interrogantes, sobre el material que hemos discutido. Recuerda, síguenos por nuestras redes y está atento al contenido de alto valor que estaremos posteando permanentemente para ti.